vamos a escuchar cuál es, digamos, el argumento del Partido Demócrata, sus propuestas, sus programas para estas elecciones que se deciden dentro de ya, ¿ok? Entonces, bueno, con la mejor de las disposiciones, recibimos hoy en nuestro programa a el profesor Fran Mora. Bienvenido, profesor. Gracias, Eliezer. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por asistir. Estuve leyendo aquí. Yo pensé que usted tenía 130 años. Pero lo luzco, por lo menos lo luzco. No, por la cantidad, No, lo luzco. Por las cosas que ha hecho, lo veo joven. Ha sido subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, ha sido asesor del gobierno, profesor universitario, jefe de centros de estudios de investigación, bueno, muchísimas cosas. Y gracias. Básicamente en este momento es parte de la campaña del Partido Demócrata en Florida, ¿cierto? Sí, estoy apoyando al vicepresidente. Ok. Una duda que tengo, porque oigo que siempre ustedes se refieren al señor Joe Biden como el vicepresidente. Lo estuvimos googleando porque sé que he estado en eventos con expresidentes que le siguen llamando presidente, presidente Uribe, presidente tal. ¿Eso aplica también a los vice? Sí, también, y a los senadores, a los embajadores también. Son cargos estos que tienen como honorífico vitalicio. Sí, correcto. Aunque no es tradición a veces en muchos países de América Latina, es decir, siempre cuando uno es embajador, a veces no es embajador, pero depende. Pero sí, es una tradición que tenemos aquí en Estados Unidos. Ok. Fran, de antemano, yo me identifico con el Partido Republicano. Soy una persona con un amor por la libertad tremendo. He sido, bueno, bastante hostigado por el comunismo en Cuba. Y bueno, esa es mi perspectiva de la realidad, pero siento un profundo respeto por todo aquel que dentro de la libertad y de la democracia piense diferente a mí. Y quiero que tengamos una conversación que sobre todas las cosas nos ayude a entender más allá de lo estético o más allá de las pasiones, con los pies sobre la tierra, a nivel de leyes, de proyectos, de propuestas para el pueblo norteamericano, que también va a tener una incidencia en el mundo, en Cuba, cómo entender estas elecciones en las que estamos participando. Fran, la primera pregunta para mí sería, en resumen, ¿cuáles serían los 3-4 puntos importantes que el Partido Demócrata impulsa como propuestas serias para estas elecciones? Pues, Eliezer, te voy a dar dos políticas internas, domésticas, y dos externas, ¿no? Hay mucho más que podemos hablar, ¿no? Pero para resumir. El primero y muy fundamental es el seguro médico, ¿no? El vicepresidente Biden ha dicho que el marco, el donde comenzar, es lo que se le dice el Obamacare. Él reconoce que hay cosas o elementos que hay que mejorar o perfeccionar del seguro médico, pero hay que reconocer que hay aproximadamente 20 o 22 millones de habitantes en este país que se benefician de lo que se le llama Obamacare. Y yo creo que eso hay que mantenerlo, hay que mejorarlo, pero hay que mantenerlo. La crítica que se le hace al Partido Republicano, en este caso el presidente Trump, es que no ofrece una alternativa. ¿Cuál es el reemplazo? Él está claro en que él no apoya y está en las cortes en este momento para acabar con el Obamacare, pero no ofrece un reemplazo y estamos esperando por eso. Es una parte. Segundo, yo creo que el tema, y eso lo sentimos aquí en el condado, el tema de los costos de vivienda es un problema serio que tiene que ver con empleo y el sueldo mínimo o el minimum wage, como se le dice aquí. Todos estos temas sociales tiene que haber una respuesta no del Estado, no del gobierno, sino tiene que ser una respuesta nacional en donde el sector privado y el sector público también, etcétera, contribuye a resolver y dar políticas públicas para lidiar con ese problema del costo de vivienda, la desigualdad. Cuando te refieres al costo de vivienda, ¿estamos hablando de la renta o de comprar una casa? Las dos cosas, aunque la renta es mucho más problemática que, parece mentira, que comprar una casa.
Pero déjame regresar ahora al tema de externo, lo internacional. Tenemos dos temas claves para ir precisando, que es una reforma sanitaria para mejorar el Obamacare, es la propuesta demócrata. Correcto. Y el asunto del costo de las viviendas, tanto para adquirir propiedades como para rentarse. O sea, diseñar algún tipo de política pública para bajar esos costos. Ok, ¿qué más? Y el tema de la desigualdad relacionada con eso. Mira, en el tema de lo internacional, a mí lo que me preocupa, y yo trabajo mucho, Eliezer, como sabes, los temas de política internacional. La preocupación y la inquietud que tengo yo, te voy a dar una anécdota. No una anécdota, un cuento, ¿no? Que me pareció muy curioso el otro día. Hace dos o tres semanas, al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, es un hombre de la derecha tradicional en Guatemala, le hicieron una entrevista. Y la entrevista, la pregunta fue, bueno, presidente, ¿usted piensa que Estados Unidos es aliado de Guatemala? Y la respuesta de él fue muy curiosa porque yo noto que es una respuesta que yo veo por toda América Latina y en Europa. La respuesta de este hombre de la derecha tradicional de Guatemala, él dijo, sí, Guatemala es amigo, aliado de Estados Unidos, pero no estoy seguro si Estados Unidos es aliado de Guatemala. Y eso refleja el sentido de que el Estados Unidos se está retirando del mundo, socavando el orden internacional, que no era perfecto, pero el cual nosotros estábamos o lo aprovechamos desde la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente lamentablemente está como eliminando, debilitando esas alianzas. Y hay un propósito directo por parte del vicepresidente Biden de restablecer el liderazgo de Estados Unidos en el mundo internacional, rescatar esas instituciones que son imperfectas, que se pueden mejorar, pero es el comienzo de algo tan importante que después de todo ha mantenido la seguridad y la prosperidad en el mundo durante los 50, 60 años por lo general. Okay. No quiero dominar la conversación. Okay. Sí, tenemos tres puntos importantes, dos nacionales, uno internacional, y me gustaría, para que no sea como abarcar mucho y apretar poco, profundizar en cada uno de estos puntos. Hay, el Partido Demócrata plantea que los republicanos quieren reemplazar el Obamacare, pero no tienen con qué. Sin embargo, reconoce que hay críticas válidas al Obamacare. Ahora, la pregunta es, ese perfeccionamiento del Obamacare, que también sería, en cierto sentido, un update o un reemplazo, un perfeccionamiento, ¿qué cambios van a existir en ese modelo de seguro de la salud? ¿El Partido Demócrata sí los tiene claro o solo también dice que lo va a cambiar? Mira, gracias por la pregunta, Alicia. Mira, el plan está muy claro, quizás está muy detallado lo que ha presentado el vicepresidente en su sitio de web, por ejemplo. Hay unos detalles enormes. Yo no soy experto en esos temas, Alicia, pero les recomiendo, les pido que vayan a ver el website para que vean los detalles. Pero lo que por lo general lo que puedo decir es que uno de los problemas que tenía el Obamacare era el costo para algunas personas dependiendo de su ingreso anual, ¿no? Y eso ha tenido, creó ciertas irregularidades, vamos a decir. Eso yo creo que es una oportunidad importante de arreglar. Y el vicepresidente tiene todos los detalles ahí que no quiero entrar porque, como digo, yo no soy experto. Pero es importante dos cosas. Primero, mantener acceso al seguro médico, de ir de los 20 a 22 a 30 o 35 millones de habitantes. Y segundo, mantener el acceso, el beneficio a las condiciones preexistentes, que es tan importante para muchos ciudadanos. Yo sé que el presidente dice que él quiere mantener ese beneficio, pero en las cortes, la realidad es que en las cortes, en este momento, y no me hagan caso a mí, ahí él está hecho, es que él está haciendo todo lo posible para acabar con ese elemento de Obamacare. Ok, pero y sigo en el mismo punto. Bueno, los detalles están en la página del candidato Biden, pero pregunto, si Biden fue vicepresidente por un buen tiempo y los demócratas incluso tuvieron no solamente el gobierno y fue reelecto, sino también mayoría en ambas cámaras en un periodo determinado, ¿por qué ahora algo se propone como algo novedoso? Vamos a hacer ahora sí
este cambio, es como el esfuerzo decisivo, pero ¿por qué en tantos años no se hizo este plan? Muy fácil. Durante los primeros 2 años del gobierno del presidente Obama, efectivamente los demócratas tenían control de la Cámara y del Senado. Y por eso se aprobó el Obamacare. Después del 2010, la Cámara y el Senado fueron republicanos, se convirtieron en republicanos. Hubieron esfuerzos para arreglar, para hacer algunos cambios en Obamacare y muchas otras cosas que podemos hablar. Y el Senado y el Congreso negaron, no querían tocar el tema porque ellos lo que querían es, y estaba muy claro, no era hacer estos cambios, sino acabar con Obamacare. Y ahí se creó la polarización, ¿no? Que los republicanos se negaron a hacer los cambios necesarios y por lo tanto tú sabes bien, Eliezer, si el Congreso dice que no, en proyectos de ley, nada va a avanzar. Bueno, eso lo estamos viendo bastante ahora. Sí. Parece que hay como una venganza, ¿no? Ok, en el tema de la vivienda, usted hablaba de los costos de la renta y de la propiedad, pero eso no le toca, digamos, al mercado. No hay unas leyes lógicas de la calidad de una ciudad determinada, una serie de parámetros que se miden para esos costos. La intervención del Estado en esto no la tenemos muy vista en otros lugares. ¿Qué sucede cuando el Estado empieza a poner precios topados y todo esto? ¿Cuál sería, además digamos, la idea de que las personas puedan acceder a tener pues un mejor techo, una propiedad para la familia, en concreto, cómo se puede lograr eso sin que exista entonces una intervención del Estado que termine siendo dañina o desincentive, el mercado? Claro, no, tienen toda razón y además yo diría, Eliezer, que no solo el gobierno federal, yo diría más los gobiernos locales y el sector privado en esas comunidades tienen un rol importantísimo que jugar. Pero el gobierno federal puede crear cierto marco, puede crear algunos subsidios para manejar eso, pero fundamentalmente, y quiero estar claro, aquí el Partido Demócrata, o en este caso el vicepresidente Biden, no está hablando de que va a venir el Estado a intervenir y decir a los dueños de propiedades, ahora solo lo que le puedes cobrar es esta cantidad. Eso no está en los planes del vicepresidente en ninguno de sus sitios de web. Como dije anteriormente, tiene que ser un plan integral que incluya no solo el gobierno federal, sino el gobierno local, que incluye el sector privado local y también las grandes compañías para buscar una solución a ese problema. Pero estos bajos intereses que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo todos mis amigos están comprando casa porque hay un interés casi histórico, cercano al 2%, y esto ocurrió durante el gobierno de Trump. A tu juicio, o sea, ¿sigue siendo hostil el escenario o se pueden hacer más cosas en ese sentido? Como dije anteriormente, es mucho más difícil, mucho más complicado el alquiler, la renta que el comprar. Es cierto que los intereses son más bajos. Acuérdate, Eliezer, que la razón por la cual los intereses están bajos es porque hay una contracción económica. Cuando la economía se contrae de esta manera que hemos visto, los intereses bajan para incentivar actividad económica. Es por eso que los intereses están como están y sí, definitivamente es un incentivo para la gente comprar casa si es que tienen el dinero para comenzar a comprar casa. Yo más bien también hablo de la renta y de alquiler y tú sabes muy bien que en esta comunidad de Miami, por ejemplo, y otras comunidades en todo el país, es súper complicado. Pero, por ejemplo, en Nueva York, que está bajo gobierno demócrata hace un siglo, las rentas son 10 veces más que en Miami. Y se entiende por lo que ofrece la ciudad, ¿no? El Centro Cultural Mundial. Miami también se está convirtiendo en un balneario no solamente de la playa y sol, sino que hay cada vez más actividad económica, más cosas. Y claro, eso evalúa las ciudades. Tú puedes vivir a 100 millas para el norte y pagar 700 pesos renta, pero bueno, te levantas y ves, qué sé yo, 2 cabras en un lago. Pero, digamos, no está acorde tal vez ciertos precios con lo que la ciudad proporciona, empleo, en fin. Lamentablemente no. O sea, las cifras están claras. Aquí hay, y yo creo que los periódicos aquí han hecho un buen análisis de resaltar cuántas las familias, de 2 o 3 familias viviendo en una vivienda para poder pagar esa casa o ese apartamento. Tú mencionas Nueva York, definitivamente los rentas y los costos son altísimos
pero también tiene control de renta en varias partes de la ciudad de Nueva York para aliviar ese fenómeno, ¿no? Yo no digo que ese modelo se debe de replicar aquí, ponerse acá en Miami. Simplemente poniendo el contexto que en una ciudad tan cara como Nueva York hay maneras para vivir en Nueva York porque hay cierto control de la renta. Ok. Vamos a profundizar en el tercer punto, relaciones internacionales. Te voy a ser franco. A mí me parece que el gobierno de W. Bush, hijo, dejó mal parado a los Estados Unidos en cuanto a la imagen internacional del país. En cierta medida aportó, bueno, conflictos militares por un lado, pero tampoco se ganó grandes terrenos en alianza en Latinoamérica ni en muchos lados. Barack Obama, que tiene mucho de personal en su proyección como presidente, me refiero a su educación, su formación, su discurso, ciertamente, y esto es una opinión mía muy personal, tenía una mejor imagen en el mundo de conciliador y este tipo de cosas, y aparte se lucía mejor, no hay duda, como presidente. Ahora, en la práctica hay un gran cuestionamiento a acuerdos concretos que se tomaron que no fueron tan rimbombantes ni tan mencionados, pero cuando tú escarbabas, tú decías, bueno, ¿se tuvo que tranquila Corea del Norte? Bueno, claro, si le estamos 6.000 millones de ayuda para Corea del Norte, 22.000 para Irán, el otro. Entonces era como casi que sí, existieron ciertas alianzas, pero pagadas y caras, ¿no? Te doy de todo y a cambio, al final los informes de la inteligencia es que seguían con los programas y a veces hasta los aceleraban y con el mismo dinero que le daba Estados Unidos. Donald Trump, y esto igual es lo que pienso yo, hay un mejor tratado con México y Canadá que me sorprendió de López Obrador, digamos, dentro de su discurso anti-imperialista y demás, firmar este tratado. No se ha iniciado ninguna guerra, se ha retirado bastante efectivo de muchos lugares. Hay cierta presión sobre Corea del Norte, sobre Irán. En el plano internacional, más allá de la imagen, ¿te parece que han dado mal también el gobierno de Trump? Solo quiero corregir algo que dijiste, permítame, Alicia. No, lo que quieras, venga. En el tratado con Irán, uno puede estar de acuerdo o desacuerdo. Lo que sí está claro es que se congeló, se eliminó el programa nuclear de Irán. Esa es la realidad. Y los informes... ¿Pero ahora o con Obama? Los informes de inteligencia durante todo el tiempo y después que se firmó el acuerdo, que es un acuerdo internacional, no fue un acuerdo simplemente con Estados Unidos, estaba claro y todo el mundo había un consenso de que Irán había terminado, congelado, vamos a decir, el programa nuclear. Cuando el presidente Trump decide cancelar ese acuerdo, y era el único de los socios internacionales que decide retirarse de ese acuerdo, ya esos mismos servicios de inteligencia, no solo de Estados Unidos, pero de Europa también, han dicho que Irán ha no solo reiniciado, pero ha hecho unos avances importantes en los últimos 2 años o 3 años desde que canceló. Eso a mí me preocupa mucho, nos debe preocupar mucho que Irán ahora está en un proceso de reiniciar y de expandir su programa nuclear y el presidente hasta ahora no he visto cuál es el plan para contrarrestar ese proceso. Eso por una parte. En cuanto a México, yo creo que lo que se hizo con México, si te notas bien en el acuerdo, es modernizar algunas partes que estaban ya desactualizadas, porque acuérdense que el acuerdo es del 94 y habían cambios tecnológicos en el mercado del cual teníamos que simplemente adecuarnos y no había la infraestructura para adecuarnos al 2020 o 2019. Y lo que hace el acuerdo es eso, incluir esos elementos que no estaban anteriormente. En ese sentido, no puede decir que mejoró, pero simplemente es una actualización del tratado. Yo sé que el presidente lo vendió como un gran triunfo. En fin, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la imagen y las encuestas todas dicen que la imagen, lamentablemente, de Estados Unidos y del presidente ha bajado mucho en los últimos 3 o 4 años y el capital político que teníamos en nuestras relaciones ha sufrido bastante daño en ese proceso. Y yo lo que estoy notando, particularmente en Europa y en Asia,
no tanto en América Latina, es que nuestros aliados han decidido, ¿sabes qué? No podemos contar con Estados Unidos, así que vamos a tener que resolver y buscar maneras de contrarrestar las amenazas que estamos enfrentando. Y yo siempre he pensado, y uno puede estar de desacuerdo, es que el mundo no puede estar seguro, no puede haber seguridad internacional sin el rol o liderazgo de los Estados Unidos. Y eso no quiere decir guerra, Alicia, no quiere decir guerra, pero sí la presencia activa, liderazgo de los Estados Unidos. Ok, pero esa presencia activa y ese liderazgo internacional, y yo también lo veo al interior de la frontera, estamos hablando de ley y orden internacional. Y eso tiene que tener militares, presupuestos, barcos, lo que lleva. Un ejército que garantice eso que queremos que suceda, que haya ley y orden. Pero también a lo interior. Y usted hablaba de la imagen de Donald Trump, y yo creo que la imagen de Donald Trump realmente como imagen así personal, es cierto que no es buena casi en muchos lados. Yo tengo muchos problemas con la verbalidad de Donald Trump. A veces leo unos Twitter y digo, ¿y esto para qué lo que? O sea, no hay nadie al lado que le quite el teléfono. Porque a veces, honestamente, mira, yo le votaría a Trump. Yo no soy ciudadano todavía. Yo le votaría en este momento por otras razones que te las voy a contar. Pero sí creo que a nivel de esa imagen, y es la pregunta que le quiero hacer, ¿usted no cree que también en estos primeros años de gobierno el Partido Demócrata ha contribuido conscientemente al deterioro de esa imagen y al irrespeto mundial de ya no del presidente como institución, sino hasta de la propia política de los Estados Unidos, romper discursos? Eso nunca se había visto en la historia. Es verdad que Donald Trump ha sido un presidente peculiar, pero la resistencia a Donald Trump ha sido hiper peculiar también, y ha tenido en contra la media, las redes sociales, el discurso permanente. Y ahí va la próxima pregunta, ¿no? Usted está preocupado por la ley y el orden en el mundo y el liderazgo de los Estados Unidos, que según usted está perdiendo terreno en ese sentido. Pero yo a lo interno estoy muy preocupado por la estabilidad de la democracia en los Estados Unidos al ver a personas quemando, asaltando, golpeando y proponiendo incluso revoluciones dentro de los Estados Unidos. Y cuando usted va a ver, el Partido Demócrata es casi la sombrilla que agrupa a estos grupos extremistas. Y me gustaría saber usted qué percepción tiene sobre la relación de los extremistas anárquicos y, para mí, terroristas en Estados Unidos con ese núcleo ético del Partido Demócrata que tiene esas mismas preocupaciones que tiene usted y que tengo yo. Mira, yo y el mismo vicepresidente y muchos otros hemos dicho repetidamente del vandalismo, la violencia en las 3 o 4 ciudades que han ocurrido es inaceptable, y esas personas tienen que ir a la cárcel por el tiempo requerido por la ley. Punto y aparte. Pero tampoco debemos de desacreditar las protestas, que yo creo que están muy justificadas, de los problemas y la polarización y el descontento y la frustración que hay en este país. Donald Trump no creó el problema racial en este país. Donald Trump no creó la polarización en este país. Donald Trump no creó el odio que estoy sintiendo en este país. Pero él lo está profundizando, Alicia. Él se está aprovechando porque ve una oportunidad política, como todo buen populista, para salir adelante, pero quemando lo de atrás. Repito, Donald Trump no creó la polarización, no creó esta situación en que estamos, pero él está haciendo todo lo posible para exacerbar esta situación. Pero a mí me parece eso mismo, pero por ejemplo, todos mis amigos, yo no tengo, siento yo en un autodiagnóstico que nunca en mi vida he sido racista, porque nunca en la vida ni me lo había preguntado. Yo tengo una relación normal con todas las razas sin ni siquiera pensar en eso. O sea, tal vez porque nací en Cuba, donde somos de Congo, Carabalí, de todos lados, y no tengo esa cosa. A mí lo mismo he tenido novias blancas que novias negras. Ahora, la cuestión está que después de ver lo que hemos visto, que no ha sido poco, porque a veces se pretende mostrar como que, fulanito tiró un fosforito
pero hay muchas protestas pacíficas. Bueno, mi opinión es que el fosforito ya se pasó y casi que las protestas pacíficas ni se notan, porque además los que protestan pacíficamente son criticados en primer lugar por los violentos, que le dicen, no, chico, eso no vale la pena para nada. ¿Qué te vas a parar tú en esa pajarería de estar con un cartelito ahí al frente? Eso no te oye nadie. Quema el edificio para que entendamos. Entonces, hay como un despertar violento que sí ha traído entonces, y se refleja en la compra de armas en todo el país, en el miedo que está sintiendo mucha gente, en el odio que ha despertado, pero ver esos actos extremos más que todo, y el hecho de que Donald Trump intente poner orden, o sea, que vayan detenidos los que hacen eso, o que la presencia policial preserve la vida y la propiedad de la gente. O sea, para usted, ¿qué exacerba más el odio? ¿Delinquir o tratar de imponer la ley y el orden? Es como una responde a eso que están delinquiendo. Si uno se para a hablar de que vamos a pegarle a todos estos tipos, lo vamos a meter en la cárcel sin reconocer lo protestante, lo que están manifestando y las razones por las cuales están protestando, eso es exacerbar. O sea, un presidente en un momento tiene que tener mesura, tiene que tener seriedad, tiene que evitar que una situación que está mala, que él no creó, pero evitar que se ponga peor. Pero ¿quién la crea? ¿Quién la impulsa? O sea, esto es una oportunidad para China, para Cuba, para Venezuela, que además ya no es idealismo de nadie. Ahí están la gente que los entrevista en plena calle y dice, sí, yo me entrené en Venezuela. Y el otro que sí es marxista entrenado. Y el otro con Chávez y el Maduro. Y la injerencia china, acaban de coger a los hackers esto en Houston, que están locos porque Estados Unidos se desmembre desde adentro. Y cuando tú vas a donarle 10 pesos a Black Lives Matter, te lleva a la plataforma del Partido Demócrata, siendo tal vez 1% de autocrítico, con todo cariño. ¿No crees que también, como mismo el presidente, y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el presidente debiera tener un discurso más de padre, ¿no? De la nación, de todos sus hijos, y decir, hacer un llamado a tú sabes, yo también lo veo así, pero ¿no crees que el Partido Demócrata, aunque no esté en el poder, pero está aspirando a él, no debiera haber también un discurso más presente y más serio, poner por delante la nación, a los Estados Unidos, y separarse un poco de eso, que me asombra que lo hayas dicho, pero yo no lo he escuchado ni de Pelosi, ni de nadie decir, oye, ley, justicia para esta gente? El vicepresidente y muchos otros demócratas lo dijeron en varias ocasiones, incluyendo una visita a Wisconsin, a Kenosha. Los demócratas han estado muy claros con el tema de la violencia. No es aceptable. Y es más, lo que se oye de muchos afroamericanos líderes es decirles a aquellos que están en violencia, y me da mucha pena, pero no estoy de acuerdo, esto no es un problema nacional, son problemas bastante aislados, importantes, pero aislados. Y eso es inaceptable. Y eso hay que perseguirlo con la ley. Pero a la misma vez tenemos que reconocer que hay millones o cientos de miles de personas que están protestando y que tienen su derecho a protestar, pero hay que reconocer por qué están protestando, por qué están protestando. Y los demócratas simplemente quieren resaltar eso. Resaltar las razones y tratar de solucionar esos problemas. No simplemente ley, orden, palo, a la cárcel, todo el mundo. Ok, pero... No, esa es la impresión que se da. Bueno, yo he escuchado a varios líderes afroamericanos responsablemente estar en contra de toda esta violencia y todo lo demás, pero también he escuchado a líderes como Tamilka y otros que los veo muy de la mano con líderes demócratas decir, como en cadena nacional desde Nueva York, vamos a incendiar este país si no nos dan lo que queremos, y una malcriadez que a mí no sé, pero básicamente la pregunta es, si las comunidades afrodescendientes tienen un altísimo problema de violencia, que sería una discusión por un día entero, yo tengo mi teoría, y todo esto que está pasando, ¿usted vio la estadística de que las 29 ciudades más violentas de los Estados Unidos están bajo administración demócrata? ¿Esto por qué pasa? Primero porque son ciudades de alto nivel de comunidad, son densas, son poblaciones de millones y millones de personas.
Pero me agrada que dijiste eso, ¿no? Porque me parece importante en algo que dijo el presidente ayer hablando del coronavirus, hablando de que, diciendo de que, bueno, donde están sufriendo más el virus son los estados azules, no los demócratas. Y los estados republicanos le va bien. Bueno, primero, empíricamente eso es incorrecto, pero más allá de eso, demuestra que el presidente ve a Estados Unidos entre aquellos que me apoyan y aquellos que no me apoyan. Y los que no me apoyan no me interesa. O sea, él ve dos países. Y eso me preocupa porque me recuerda al periodo antes y después de la guerra civil. Y para mí eso es peligrosísimo. Un presidente de los Estados Unidos, no Fran Mora, no Eliezer Vila, diga eso. No es el presidente que está haciendo la distinción entre, bueno, aquellos son azules, yo soy rojo, a mí no me interesa eso azul. Y ese comentario de que las ciudades más, y debo decir que los niveles de violencia, de homicidio y crimen en el país en los últimos 20 años están bajando, Eliezer. Eso es un hecho empírico. Han subido en los últimos 2 años, pero durante 20 años han sido así hacia abajo, en las ciudades y en los sectores rurales. No quiero que tu audiencia tenga la impresión, Eliezer, de que tenemos una situación violenta y que la hemos tenido por varios años. Eso es incorrecto. Lo que pasa es que los medios, tú lo sabes muy bien, se enfocan en la parte mala, la violencia. Entonces la gente tiene la impresión o la percepción de que la violencia aquí es... Pero has caído en el punto de lo que nos molesta a mucha gente, y es que, bueno, ¿por qué precisamente ahora que está Trump en el poder, un fenómeno que usted reconoce muy bien porque es un experto en el tema, que viene de atrás y que va bajando? Los medios yo los veo bastante más favorables al Partido Demócrata, es mi percepción. Nada más que organice una marcha para que usted vea. Si van 4 ahí a tirar un cóctel molotov, están todos los medios. Yo he organizado varias caravanas para apoyar la ley de orden. Aquí usted no se encuentra un Telemundo, usted no se encuentra un nada. Entonces, ¿por qué los medios de cara a esta elección reflejan lo que usted reconoce que es aislado y que no es tan grande? ¿Por qué lo ponen en la palestra en primer punto? ¿No es para dañar la imagen de Trump? No, es para vender periódicos, para que la gente, para que gente vea en la televisión. O sea, la gente, y es la realidad. Pero ¿por qué no vendían periódicos cuando Obama? No, vendían. Cuando lo de Obama, ellos querían sacar cualquier pedazo de escándalo. Era difícil, pero cualquier bobería de escándalo. Yo me acuerdo cuando el presidente Obama, y yo estaba en el gobierno, se puso un traje carmelita a una conferencia de prensa. La prensa le cayó arriba por 1 o 2 días, por tener un traje que no era quizás apropiado en una conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque la prensa quiere vender comerciales, es decir, quiere vender periódicos. Y si hay una expresión en inglés que dice, if it bleeds, it leads. O sea, si sangre, eso es lo que queremos cubrir. Entonces la prensa contribuye, yo no estoy, fíjate, contribuye a esa polarización. Los medios contribuyen a esa. Y hay varios medios que viven de la polarización. Entonces hay una caravana demócrata y no hay nadie. Hay una caravana republicana, no hay nada. Pero si hay un conflicto, ahí está. O sea, no es una cosa contra Trump, es una realidad de los medios en este país. Profe, he disfrutado muchísimo la conversación. Tengo entendido que tenía usted un compromiso. Yo pudiera seguir conversando. Me quedaron varias cosas en el tintero, pero me dijeron que usted tenía otro compromiso. Le quiero hacer última pregunta y un pedido. Ok. Primero, el pedido es que, por favor, no nos abandone y que estas 3.015 personas que están conectadas en vivo y las más de 30.000 que van a ver al final del día este video, o sea, casi 50.000 entre YouTube y Facebook, pues podamos contar con su presencia antes y después de las elecciones para contrastar, poner balance. Seguro usted conoce al profesor Andrés Albuquerque, un gran amigo de este espacio, es republicano, pero también, digamos, objetivo, moderado. Y nada, que quiero hacerle la invitación para... Con mucho gusto, Eliezer, gracias. Y la última pregunta se la hago en nombre propio de mi familia y de mi hija que tiene 2 años. Con toda honestidad, usted ve en este minuto, y es un mensaje a todos los norteamericanos, usted ve la posibilidad, si ganara Donald Trump las elecciones, ¿usted cree que puede ocurrir lo que algunas personas están
si ganara legítimamente, la mayoría le vota a Donald Trump, ¿usted cree que puede pasar que se agudice el conflicto, la polarización y que este país decante en hechos más lamentables? Mira, es posible, pero también si gana Joe Biden también puede ocurrir también, igualmente. O sea, el presidente en enero del 21, que sea Trump o que sea Biden, tiene una responsabilidad muy importante, Alicia, y es tratar de unir a este país. Lamentablemente yo no veo la capacidad de Donald Trump de hacerlo. Yo sí pienso que el vicepresidente Biden tiene la capacidad de unir, no va a ser fácil, pero de unir a este país, que es tan importante para resolver todos los problemas y los retos que tenemos. Pero sin duda, y comparto tu preocupación, que es el reto es serio, grande, pero de suma importancia si este país va a seguir viviendo en una democracia y seguir siendo el líder del mundo, perdón. Y el Partido Demócrata tiene la voluntad de que esa concordia se produzca, o usted desde adentro del Partido Demócrata lo que percibe es que si se dan signos de mejoría, se va a interpretar como que lo está haciendo bien Trump? Entonces, o sea, la pregunta clarísima es, ¿el Partido Demócrata conscientemente profundiza esas diferencias y esa polarización e incendia y de alguna manera alienta a los más violentos, o esto es solo una percepción? Yo creo que es una percepción, pero el Partido Demócrata sabe y reconoce que hay este problema y que hay que evitar que los extremos se autoalimenten, ¿no? Y yo creo que es importante, que repito, que el próximo presidente, independientemente de que sea, pero es importante, de que trate de evitar que los extremistas se normalicen. Mi opinión, Eliezer, es que el presidente de Estados Unidos está normalizando lo extremista en el partido, como la conspiración, el grupo QAnon, para dar un ejemplo nada más. Pero lo bueno del presidente Trump es que no oculta nada. Él es muy transparente y él te dice, ¿no?, lo que piensa y lo que es. Y para mí eso es lo que me da inquietud, en mi opinión. Pero independiente, en enero... ¿La transparencia, dice, la transparencia o lo que dice? Él es transparente en lo que dice. Y eso me parece bueno, interesante, porque podemos hacer nuestros juicios de quién es esta persona. Pero en enero tenemos que resolver este problema de la polarización, el rencor y el odio que se está produciendo. Si no, vamos a un camino muy, muy peligroso. Bueno, yo le propongo a usted que empecemos a trabajar desde todos lados, desde ahora. No esperar a enero, porque a lo mejor enero está muy lejos. Yo creo que demócratas y republicanos e independientes debemos manejar un discurso conciliador. Yo soy una figura muy modesta dentro del escenario de Miami, de los Estados Unidos, pero ahí tenemos más de 3,000 personas que nos están mirando y creo que tengo una gran responsabilidad. Y por eso le prometí a mis seguidores que iba a tener por acá a un demócrata responsable también, y que vamos a establecer siempre puentes, diálogo, intercambio de ideas, porque creo que al final, aunque tengamos caminos distintos para lograrlo, los sueños finales de todos los seres vivos sobre la tierra no difieren demasiado. Paz, de acuerdo, Alicia, prosperidad, dignidad. Gracias, Frank Mora, profesor, y nada, le volveremos a hacer la invitación. Gracias. Gracias, Alicia. Suerte.